Quiero que regresemos, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 10, y al verso 38, que fue el verso que usamos varias semanas atrás, y en realidad no hemos dejado ese tema. I have the notes in English on WhatsApp on the congregation thread, and Melly, I was trying to find you on WhatsApp, or Dustin, and I couldn't find you all on WhatsApp. I guess I don't have you all on WhatsApp. But I know Naomi and Pastor Isabel have the notes and on their emails. And if you'll let them know, they'll forward them to you on your emails. And that way you can follow us with the notes in English, because I know that I talk really fast. And sometimes the translators will tell me, you talk too fast. And I'll say, well, I have a lot to say. And I don't have a lot of time to say it in. Acts 10:38, Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiero pedirles por favor que en su Biblia subrayen, o si tiene un highlighter, la parte de ese versículo que dice, todos los oprimidos por el diablo. Okay? All who were oppressed by the devil. Underline that or highlight it in your Bible. Okay? And that's what we're going to be talking about this morning. Jesus our deliverer, Jesús nuestro libertador. Okay? Jesús nuestro libertador. Now, quiero primero nosotros que entiendamos, o que recuerdemos más bien, qué duro o qué difícil es estar atado. It is a place of such darkness when you're bound. Es un lugar muy oscuro cuando estás atado. How many of you were bound? ¿Qué tanto de ustedes estaban atados? Yeah. It's a hard place to be. Le digo que es bueno recordarlo porque se nos olvida. Se nos olvida. Okay, so Jesús nuestro libertador. Vaya conmigo a Isaías 61. The book of Isaiah, chapter 61. Y ese capítulo es un capítulo profético acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Adonai Elohim en hebreo. Cuando tú encuentras esas dos palabras, es algo especial. Adonai Elohim. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón. Isn't that beautiful? Heal the brokenhearted. How many of you were brokenhearted? Ustedes estaban quebrantados de corazón. It's such a beautiful ministry of Jesus. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Now vaya conmigo a Lucas, capítulo 4, en el Nuevo Testamento. Luke chapter 4. Jesus is preaching in Nazareth. Jesús está predicando en Nazaret, his hometown, where he grew up. Fue donde él fue criado. Lucas capítulo 4 y el verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Now let me paint a little picture for you. Déjame pintarle un cuadro a usted pequeño. Que cuando estemos en Israel, primeramente Dios en octubre, y el tiempo nos alcance, vamos a visitar un lugar que se llama Corazim. Y vamos a Corazim porque en Corazim podemos entrar a la sinagoga donde Jesús predicó, las ruinas que están ahí. El rabino no enseñaba o predicaba parado, como es la costumbre para nosotros hoy. Él predicaba o enseñaba sentado. Y detrás del púlpito, a veces el púlpito estaba así en medio, a veces estaba a un lado, o el lugar donde se sentaba el rabino. Atrás de él estaba lo que llamaban un arca. Y no voy a creer que era como un arca, como el arca de Noé, sino como un ropero. ¿Qué tanto se acuerdan de los roperos? How do you say ropero in English? Shivero? Like a shivero? Y adentro tenían los rollos de la ley, del Antiguo Testamento, de los profetas y de la ley. Eran rollos. Y sacaban el rollo, lo ponían en una mesa y lo abrían a un cierto lugar. Lo abrían el rollo. Todas las sinagogas, hasta el día de hoy, todas las sinagogas en el sábado leen la misma lectura. All of them. A través de todo el mundo. It doesn't matter if it's a synagogue in Japan, in America, in Israel, China, wherever. Todas leen el mismo pasaje. And since the days of Jesus, it's been like that. Y ese día que Jesús entró a Nazaret, el pasaje que iban a leer todas las sinagogas en todo el mundo era Isaías 61. That was the passage. And so Jesus comes to Nazareth. That's the place where he had grown up. Y era costumbre que cuando un rabino visitaba tu ciudad, el rabino de la sinagoga le daba el honor de traer la lectura y el mensaje para ese sábado. So Jesus has that honor, okay? Y él encuentra el lugar en el rollo donde está esta escritura y dice la Biblia aquí comenzando con el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Es Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y luego Jesús añade una cosa que no está en Isaías, y vista a los ciegos. Do you see that? It's not in Isaiah. Jesus adds it. Y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Okay. Now, ¿qué es el año agradable del Señor? En los tiempos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, cada 50 años era un año de jubileo. Todos digan conmigo jubileo. Okay, porque yo estoy hablando muy quedito y ustedes están muy callados. Okay? So diga otra vez conmigo, jubileo. ¿Qué sucedía en el año de jubileo? Si eras esclavo, se te daba la libertad. Si tenías deudas, se te perdonaban las deudas. Si habías tenido tú que vender una propiedad para sobrevivir, se te regresaba tu propiedad. Era un año de libertad y de restauración. Ese es el año agradable del Señor. Lo que Jesús está diciendo cuando leyó este versículo y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura para ustedes, porque ha llegado el jubileo.
Los cautivos se les va a dar libertad. A los pobres se les va a predicar un mensaje de buenas noticias. Que se te restaura lo que se te había quitado o lo que habías perdido. Va conmigo, está entendiendo todo lo que está pasando aquí. Quiero que en su Biblia subraye otra vez en el verso 18, donde acabamos de leer, subraye a pregonar libertad a los cautivos, proclaim liberty to the captives, y luego lo segundo, a poner en libertad a los oprimidos. Okay? To set at liberty those who are oppressed. Okay? Now, en el verso 20, mire, el verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. The day has come. This is it. Este es el tiempo. Hoy llegó la libertad. Hoy llegó la sanidad. Hoy llegó la restauración. Amen. In the Brownsville revival, they would sing a song that said, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Okay? Well, this is not you taking back what he stole from you. This is God giving back to you what he stole from you. And there's a big difference. Because what you take back under your strength. But what God gives back, he gives back by his strength. Which of the two would you rather have? ¿Ve? ¿Se acuerdan de ese canto que cantamos? Al campo enemigo yo fui y tomé lo que él me quitó o lo que él me robó. ¿Se acuerda? Y le hacíamos nosotros así. Bueno, aquí no es que tú tomas lo que él te robó. Aquí es Dios restaurándote lo que él te robó. Now, ¿qué prefieres? ¿Tomarlo tú o que él te lo restaure? ¿Verdad? Él va a restaurar mejor. Él va a restaurar completo. Okay? So, Jesus is saying, my ministry is about setting free the captive. Mi ministerio es liberar a los cautivos. Mi ministerio es quitar tu opresión. Mi ministerio es restaurarte lo que el diablo te robó. Okay? Now, las cosas que el diablo nos robó eran las cosas que verdaderamente tienen valor. Y no son carros o casas, un collar que se te perdió. Es la paz, el gozo, el perdón. Todas estas cosas que en el transcurso de la vida Satanás lentamente nos va robando, y desgraciadamente aún a cristianos se lo roba y ni cuenta nos damos. Vivimos una vida cristiana sin gozo. Hay cristianos que si sonríen se les va a estrellar la cara. A mí tienen tanto tiempo que no ríen. Y si alguien debe de estar riendo y sonriendo y danzando, deben de ser los cristianos. Pero entra el espíritu de religión. Dice, no, tú no puedes gritar, tú no puedes, ¿verdad?, reír, tú no puedes danzar, porque todo eso es de la carne. Mentiras del diablo. La Biblia me dice que David no danzó en el espíritu. La Biblia me dice que David danzó con todas sus fuerzas. No lo agarró el espíritu y lo sacudió. David dijo, yo voy a danzar, yo voy a gritar, yo voy a brincar, yo voy a girar y lo voy a hacer para él. Y cuando él lo hizo, su esposa lo criticó y David le respondió, ¿tú crees que viste algo hoy? No has visto nada, porque para Dios yo me haré más vil. Y qué bonito fuera que cristianos estarían dispuestos a hacerse viles por Jesús. Porque anoche yo le aseguro
que en los salones más grandes de baile de esta ciudad, los pecadores estaban haciendo viles por Satanás. Y desgraciadamente esta mañana en las iglesias, los cristianos tienen vergüenza hacerse viles por Jesús. Qué triste, ¿verdad? Debe de ser al revés. Debemos de poder decirle al mundo, ¿tú crees que has visto danza? No has visto nada. Y, entonces, libertad. Todos digan conmigo, libertad. Ok, vamos a ver dos eventos en la Biblia, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento, donde Dios obró una gran liberación. Y muchos de ustedes, yo creo que van a recordar el primer evento, porque Cecil B. DeMille dirigió una película sobre este evento, llamado Los 10 Mandamientos. ¿Se acuerdan? Ok, vaya conmigo a Éxodo capítulo 14. Ok. Éxodo capítulo 14. Y vamos a comenzar a leer con el verso 21. Now, does anybody know what the word Exodus means? Éxodo, ¿alguien sabe? No lo diga, nomás levante la mano. If you know what Exodus means. Si usted sabe lo que quiere decir éxodo, let me see your hand. Lift it high so I can see. Okay, uno, let me see, lift it. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's as far as I can count. I went to Pinkston High School. Okay, now I'm just playing with you, okay? Because I don't want Alex and Julie. We were in West Dallas. There was Little Highland Park, man. That was it. Amen. And so, amen. You see those signs? Pero, ¿qué dicen? Exit. ¿No suena igual exit y éxodo? Él lo quiere decir salida. Salida. Y esto es como Dios sacó. Este es el libro que detalla la historia de cómo Dios sacó a Israel de la esclavitud y la opresión en Egipto. Okay? This is a story. This is a story of deliverance, of freedom, of liberty. Amen? Yes, amen. So let's go to verse 21, verso 21, y vamos a leer hasta el fin del capítulo, ¿ok? Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. So for people who say, because sometimes teólogos modernos dicen que el mar no estaba muy hondo, que había nomás como 2 pies de agua por donde cruzó Israel, eso que no era un milagro en verdad. La Biblia aquí dice que el mar estaba como un muro, ¿ok? A un lado y a otro. So no, I'm sorry, you can't build a wall of water out of 2 feet of water, ¿verdad? No se puede, ¿ok? Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel, el verso 22, entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, quitó las ruedas de sus carros, they're in trouble, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Jehová, de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. They should have figured that out a long time ago. These boys were not, they were kind of slow. Okay. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amaneció, el mar se volvió en toda su fuerza
y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Dónde los vio muertos? A la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. I want to give you just a few moments to kind of take that in, que lo digestione eso un poquito, lo que acaba de suceder, porque leemos la historia y la leemos muy aprisa y no nos ponemos a pensar del gran hecho que acaba de suceder. Esto fue un milagro, una demostración de poder grandísima de parte de Dios. Now, Dios podría haber destruido a los egipcios en Egipto. Él lo podría haber hecho. Podría haber acabado con ellos en Egipto, en sus propias casas, en sus palacios. Pero Dios quería que el pueblo de Israel viera la destrucción de sus enemigos. Y eso es muy importante para Dios. Y por eso cuando el mar se cerró y ahogó a los egipcios y a los carros, y el pueblo de Israel vio los cuerpos flotando de los soldados egipcios, de aquel gran ejército, porque Egipto tenía el ejército más fuerte de todo el mundo en aquel entonces. No había nadie que podía hacerle frente a Egipto, pero Dios sí. Y este grupo de esclavos rescatados de la esclavitud ahora están viendo los cuerpos de los egipcios flotando en el mar y los caballos flotando en el mar, y Dios quería que lo vieran. Él quería que lo vieran. ¿Ves? La Biblia es claro a nosotros, nos pinta un cuadro de lo que sucedió en el ministerio de Jesús, en su muerte en la cruz y en su resurrección de entre los muertos. Dios nos pinta un cuadro de cómo Jesús confrontó a Satanás y vez tras vez, tras vez, tras vez lo derrotó. Y luego cuando Cristo murió en la cruz y todo el mundo creían que todo se había acabado, lo que no sabían es que Jesús estaba muerto en su cuerpo, pero vivo en su espíritu. Y descendió en su espíritu, la Biblia nos dice, por revelación al apóstol Pablo, que descendió hasta las partes más profundas de la tierra, donde está el infierno, y dice que hizo una exhibición pública de Satanás delante de todos sus demonios. Lo derrotó en su propia tierra, lo derrotó en su propio lugar de poder. Jesús hasta allí fue, hizo una exhibición de él, y Dios acaba de hacer una exhibición de cómo él tiene poder, sobre todo poder de Faraón, porque los egipcios adoraban a Faraón como un dios, y cómo él tenía poder sobre el ejército de Faraón, para que los judíos entendieran que eran libres. Let that sink in for a while. Que eran libres. Todos digan conmigo, libres. Porque hay cristianos que no duermen en la noche porque tienen miedo que el cucuy vaya a venir a sus casas y les haga cosquillas en las patas o en los pies, y no, Dios nos pinta un cuadro a nosotros. It's over, it's done, He's won. Amen. They're free. Israel is free. Israel is free. Now, vaya conmigo al Evangelio según San Lucas de nuevo, al capítulo 8. Let's go back to Luke chapter 8. Lucas capítulo 8.
Y vamos a ver otro gran acto de liberación, no más que ahora en el Nuevo Testamento. Okay. Y vamos a leer desde el verso 22 hasta el verso 39. ¿Ok? Éxodo 8, 22 al 39. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Israel? Pasa al otro lado del mar. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos? Vamos a pasar al otro lado. ¿Okay? Todos digan: vamos a pasar al otro lado. De Laredo a Nuevo Laredo. No se crea, no diga eso, ¿ok? Pero mientras navegaban, él se durmió. Se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Aleluya. ¿Se acuerdan de ese corito viejito? Estoy tratando de acordarme, ¿verdad? Y no me acuerdo, solo vamos a dejar ahí. Okay. El verso 26. Y arrevieron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Una gran liberación del Antiguo Testamento, una gran liberación del Nuevo Testamento, y quiero que veamos algunas similaridades que yo nunca había notado en estas historias, hasta que el Espíritu Santo me dijo que enseñara esto, y me empezó a enseñar cosas. Hay muchas similaridades entre la liberación del Antiguo Testamento y la liberación del Nuevo. Por ejemplo, tenemos un libertador. En el Antiguo Testamento, Dios. Tenemos un libertador en el Nuevo Testamento, Dios, o sea, Jesús. En el Antiguo Testamento tenemos un opresor,
Faraón y los egipcios. En el Nuevo Testamento tenemos un opresor, a Satán y a los demonios, la legión, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos un grupo de gente oprimida, los hijos de Israel. En el Nuevo Testamento tenemos un hombre oprimido, al Gadareno. En el Antiguo Testamento tenemos un ejército, el ejército egipcio. En el Nuevo Testamento tenemos un ejército, una legión de demonios. En el Antiguo Testamento tenemos agua, el Mar Rojo. En el Nuevo Testamento tenemos agua, el Mar de Galilea. En el Antiguo Testamento tenemos alguien ahogado, el ejército de Faraón. En el Nuevo Testamento tenemos alguien ahogado, los demonios en los puercos. En el Antiguo Testamento, si no lo leímos en la porción que leímos, pero está cuando usted lea todo el texto, los egipcios le ruegan a Israel que se vayan de Egipto. ¿Se acuerdan? Ya no aguantaban. ¿Okay? Y en el Nuevo Testamento los gadarenos le ruegan a Jesús que se vaya de Gádara. Y luego en el Antiguo Testamento, cada plaga que cayó en Egipto, las 10 plagas, era Dios confrontando los dioses de Egipto. Los egipcios tenían muchos dioses y en cada plaga era Dios derrotando un dios de Egipto. Aquí tenemos a Jesús confrontando los demonios, la legión de demonios, y los derrota. Tenemos muchas similaridades entre la liberación del Antiguo Testamento y la liberación del Nuevo Testamento. Y al ir leyendo el texto ahorita, los dos textos, comparándolo con el Antiguo Testamento, hay más todavía. Hay más comparación. Estos solamente fueron algunas que yo escribí, pero hay más. O sea que la liberación de Dios siempre es igual. ¿Ok? Y quiero dejar con ustedes 3 puntos que quiero que los apunte usted si está tomando notas. ¿Ok? El primer punto es que Dios es el libertador. Dios es el que nos libera. ¿Por qué es importante eso? Usted dirá, pues pastor, esto es obvio. Esto es obvio que es Dios el que nos libera. Pero quiero que sepamos nosotros que hay veces que nosotros nos queremos liberar a nosotros mismos. Nos queremos liberar a nosotros mismos. Encontramos en nuestra vida un patrón que se repite vez tras vez tras vez. Crees que ya venciste una tentación y luego caes en ella otra vez. Crees que ya venciste un estilo de vida y luego caes en él otra vez. Eso quiere decir que no estás libre. No estás libre. Y puedes ir a un consejero, y yo aconsejo a la gente que vaya a consejería, y el consejero te puede ayudar a ver algunas cosas en tu vida y cómo cambiar cosas en tu vida. Pero si no entiendes tú que detrás de todo eso estuvo el diablo, entonces vas a tener problemas. Pero a lo mejor tú dices, no, es que necesito orar más. Voy a orar más. Voy a levantarme todos los días a las 4 de la mañana y voy a orar y no me voy a quedar dormido y voy a luchar. Y el primer día estás ra, ra, ra. Para el tercer día ya nomás estás ra, ra. Para ya el quinto día estás ra. Y ya en 2 semanas ya no hay ni un ra. Ya estás sin ra. ¿Qué pasó? Estás atado. Has dejado que entre una ligadura, una atadura a tu vida. Y no tienes el poder para liberarte. Steve, I think, no, I do have some water here, thank you. Y por más que tú hagas, I'm just going to pray more. I just need to pray more. Necesito orar más, necesito ayunar más, y todas esas cosas son buenas, por favor no me malentienda. Pero cuando estás atado, necesitas liberación. Y el único que te puede liberar es Dios. Es el único que te puede liberar. Y lo más pronto que tú reconozcas eso, lo más pronto que tú puedes ser libre. Ese es el punto primero y es el punto más importante.
Hermanos, yo quiero confesarles que hay veces que uno se descuida y deja que cosas entren a tu vida que no deben de estar ahí. No tiene ningún lugar en la vida de un cristiano. Si tú dices que eres cristiano y exhibieran las cosas que estás haciendo, la gente no te creería. Dejaste que esas cosas entraran lentamente en tu vida. Y man, I'll tell you what, antes cuando yo era niño, tenías que tener cuidado cuando pasabas por la línea del grocery store o ibas a la tienda, porque había imágenes de mujeres semidesnudas en las coberturas de los magazines, ¿se acuerdan? Ustedes están muy santificados, nunca miraron esos magazines cuando fueron a comprar la comida, ¿verdad? Ok, yo creo que nomás yo, ok, pero los mirabas y eres un joven, todos tus juices are flowing y todo, y mirabas y todo eso. Ahora no. Hoy puedes levantar un teléfono. It's everywhere now. Está en todo lugar. Yo había pasado por una etapa de mi vida, no era con eso, no era sexual, pero había descuidado mi vida espiritual y yo sabía que estaban áreas de mi vida espiritual descuidada. Y un día estaba aquí orando, right here, aquí en este lugar. Estaba orando y el Espíritu Santo me visitó. Y comencé a hacer confesiones de parte de Dios, cosas que Él me empezó a mostrar en mi vida. Y vino una liberación sobre mí, una libertad sobre mí, que hacía mucho tiempo que yo no había experimentado. Perdón. Y dije, man, how did I let myself get so bound? Ni cuenta me daba de las cosas que había dejado entrar en mi vida. Now see, some of you people cuss other people out, and you think that's right. Algunos de ustedes maltratan a otra gente. Your tongue is a whip. And you whip people up and down with your mouth, and you think that's okay. There's just different stuff que dejamos entrar a nuestra vida y creemos que está bien. Y vienes a la iglesia y dices, no, yo voy a ir a la iglesia, y sales de la iglesia sintiéndote mejor, pero no eres libre. No eres libre. Y lo primero es que tienes que entender que tú no te puedes liberar a ti mismo. Mientras que tú creas que tú te puedes liberar a ti mismo, go at it, knock yourself out, do everything you want. You can buy a book, Deliverance for Dummies, and you can do whatever you want. Go ahead, knock yourself out. It's not going to work. God is the only one who sets the captives free. Jesus is the only one. Él es el único. That's number one. Número dos, es que you got to understand that the devil is your oppressor. El diablo es tu opresor. En la raíz, it doesn't matter how you got bound, it's the devil. The devil worked something. Maybe algo te pasó cuando eras un niño o una niña. A lo mejor alguien te abusó. A lo mejor tus padres se divorciaron y te traumó. Y tú crees que ya saliste de eso, tú crees que ya venciste eso. Listen, anything that you can't talk about is a bondage. And I don't mean just talk about it to anyone, but I mean someone that you trust. But when you're talking to someone and they touch that point of your life, and right away you get defensive, and right away you get angry, and right away you're bound. You're not free. No estás libre. Estás atado. Y déjame decirte algo. El pueblo de Israel quedó esclavizado en Egipto por ninguna culpa de ellos. Ellos no hicieron nada para estar esclavizados. They did nothing to become slaves, the children of Israel. They were living in their land. They were together as a community. They weren't bothering anyone. They didn't do anything to become slaves in Egypt. But the devil enslaved them in Egypt. He put into the heart of Pharaoh, enslave these people.
And they did. Satanás puso en el corazón de Faraón: esclaviza a este pueblo, y lo esclavizaron. Israel no había hecho nada malo. Y a lo mejor algunas de las cosas que tienen parte de tu vida atada, tú no tienes culpa, no fue tu culpa. Fueron cosas injustas que te sucedieron en la vida, pero el diablo las torció. Las torció. Y por medio de ellos te tiene esclavizado. Yo he conocido gente cristiana en iglesias que cuando tú le dices tienes que perdonar a esa persona, oh no, pastor, no te metas ahí, no te metas en lo que no te importa, no te metas ahí. Esa persona no la perdono. Oí una vez de un evangelista que estaba hablando de cómo él odiaba a un pastor, y el hermano le dijo, hermano, no puedes estar así contra el pastor, porque los dos van a ir para el cielo y van a pasar la eternidad juntos. Y dijo el evangelista: si él va para el cielo, yo no voy. You know? And maybe it wasn't your fault. No fue tu culpa. Pero el diablo no le importa si fue tu culpa o no. El diablo es un desgraciado. Él no tiene piedad de nadie. Él no respeta ningún sentimiento. Satanás odia a Dios, y te odia a ti y me odia a mí, porque somos creación de Dios. Él nos odia. Y no importa qué te haya sucedido en la vida, a lo mejor alguien te abusó, a lo mejor alguien te abandonó cuando más necesitabas a esa persona, a lo mejor alguien dentro de la iglesia te hizo una injusticia. Quiero que entiendas primeramente que no fue Dios. Dios es el libertador, el opresor es Satanás. Y necesitamos colocar la culpa a quien verdaderamente le pertenece. No le pertenece a Dios, le pertenece al diablo. Él torció esa circunstancia de tu vida, pero ¿sabes qué? Hay un libertador. Hay un libertador. There is deliverance and healing from your past. Fully from your past. De tu pasado. Necesitamos entender eso. Hay completa libertad y sanidad de tu pasado. Número uno, Dios es el libertador. Tú no te puedes liberar a ti mismo. Número dos, el diablo es el opresor. Y mira, pregúntate ahorita si tú estás batallando con algo. Y no estoy hablando solamente de un pecado. Yo estoy hablando de otras cosas. No de un pecado sexual o de un pecado de así. ¿Cómo es tu carácter? ¿Te enojas así de rápido? Do you just explode? And do you just explode on people? It's not right. I'll tell you what, my daddy, mi papá, he beat me once. Que yo me acuerdo. I'm sure he beat me other times. Pero me acuerdo una vez que me dio mi papá un trancazo y yo lo merecía. Yo le respondí a mi padre, y en aquel entonces, you didn't answer your parents. You answered your parents, you were going to get it across the mouth. Yo le respondí a mi padre, and I got it across the mouth. I hold no grudge against my dad. But the words that he told me when he was angry, oh man, cómo luché con eso. Las cosas que me dijo mi papá cuando se enojaba. Mi papá no era cristiano, era un buen hombre en muchos aspectos. Mi papá en tantos aspectos era mi héroe. I admired that man. But when he got mad, look out, cuando él se enojaba. Y no hería tanto con los puños, pero con la lengua. And I'll tell you what, it hurt. And cargas esas cosas contigo. So después, cuando tú te casas, cuando tú tienes hijos,
Tratas de controlarte, pero un día explotas. Y yo me acuerdo, can I get honest with you guys? Voy a poner honesto con ustedes, okay? And I really don't care what you think about me because I know I'm cute anyway. Okay? So, pero un día me enojé con mi esposa, se encerró en el cuarto y fui y le toqué la puerta y le dije, Nina, abre la puerta. Y si yo soy terco, mi esposa es 2 veces más. Y no abría la puerta. Nina, abre la puerta. Tumbé la puerta, la hice pedazos, enfrente de mis hijos. Me dio tanta pena, tanta vergüenza. It was just moments I'd go out of control. Momentos. And I thank God He delivered me. Le doy gracias a Dios. Pero ¿sabes cómo lo justificaba? No, pues mi papá era igual. Hey, tu papá es Dios. Si eres cristiano, tu papá es Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. All right? You can be free. Pero primero necesitas entender, Dios es el que da liberación, completa liberación. No te puedes liberar a ti mismo. Segundo, el diablo está detrás de eso. El diablo está detrás de toda atadura, de toda opresión. Are you listening to me? ¿Me está escuchando? Because I'm talking to the church, okay? Estoy hablando con ustedes. God wants you free. Y usted quiere libre, okay? Ahora, cuando Dios te haga libre, please understand this. El único poder que el diablo tiene sobre ti es el poder que tú le das. Él ya no tiene poder sobre ti. Porque los puercos se ahogaron en el mar. Voltea a tu hermano y dile, los puercos se ahogaron en el mar. No, come on, dile, tus puercos y mis puercos se ahogaron en el mar. Pastor, I don't have any pigs, all I have is a dog. You know what I'm talking about. ¿Sabes de qué estoy hablando? El ejército de Faraón quedó muerto y ahogado. ¿Y sabes qué? Listen to me, por favor. Listen to me, please. The path of deliverance for the children of Israel was a path that the devil could not follow. I'm going to tell you again. The path of deliverance for the children of Israel was a path that the devil could not follow, and when he tried, God drowned him. El lugar a donde Dios te lleva en tu liberación, el diablo no te puede seguir. El problema con el pueblo de Israel no fue que Egipto lo siguió, es que ellos querían regresar a Egipto. Cuando Dios te hace libre a ti, tú quedas completamente libre. Y Egipto no te puede seguir, el ejército de Faraón no te puede seguir. No hay cristianos que dicen, I feel the devil is after me, pastor. Oh, that devil, he's just after me. He gave me such a hard time this morning. And I'll tell you what, we used to have a time of testimonials in church when my wife and I were going to this church where we got saved, and you'd have testimonials, and it wasn't testimonials about God, it was testimonies about the devil. You know? Y una vez estaba un hermano, me contaron de un hermano que estaba en un testimonio y dijo, hermanos, el diablo me hizo la semana pesada. Y dijo un hermano, gloria a Dios. Y él dijo, no, como que gloria a Dios. Well, stop talking about him. Pharaoh and his army tried to follow the children of Israel, and God said, no way. For him who the Son has set free is free indeed. Okay. Quiero que entiendas que existe un mar entre tú y Faraón. Did you hear that? Existe un mar entre tú y Faraón. ¿Qué es Faraón? Tu pasado, tu opresión, tu esclavitud. The devil will use anything against you, but there's a sea between you and him. So,
I'll finish with this. That was my last point. Now, this is the only question that I have left for you. Are you willing to be completely set free by Jesus, the deliverer? Are you willing? Because if you're not willing, then He can't help you. Pero si estás dispuesto a ser completamente libre por Jesús el libertador, Él te hace libre. All right? Amen. Now voltea a tu hermano y dile, it's the pigs or Jesus. Voltea a tu hermano y dile, los puercos o Jesús. Now come on, encuentra a alguien y míralo en la cara y dile, los puercos o Jesús. The pigs or Jesus.